Bien, antes de arrancar, quiero hacerte una pregunta que, te lo juro, a mí también me rompió la cabeza la primera vez que la escuché. ¿Cómo puede Dios ser tres, y al mismo tiempo ser uno? Si eso ya te generó un pequeño cortocircuito mental, bienvenido al club. Durante siglos, teólogos, filósofos y hasta tu tío en el asado del domingo han intentado responder esa pregunta. Y muchos terminaron discutiendo. O, directamente, cambiando de tema. Pero hoy no vamos a escapar de la pregunta. Hoy la vamos a mirar de frente, con paciencia, con ejemplos, y, lo más importante, con la Biblia abierta. Porque si hay algo que quiero que te quede claro al terminar este video, es que la Trinidad no es un invento medieval ni una complicación filosófica. Es una verdad que está plantada en la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que acomódate, porque vamos a hacer un viaje. Y te prometo que vale la pena. ¿De dónde viene la palabra Trinidad? Empecemos por algo que muchos no saben. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Así, literalmente, no está. Y cuando uno lo descubre por primera vez, la reacción es bastante predecible. Ajá, lo sabía. Un invento de la iglesia. Calma, calma. Seguí escuchando. Porque tampoco aparece la palabra Biblia en la Biblia. Ni omnipotente en la forma que usamos hoy. Ni cristiano en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, los conceptos que esas palabras describen sí están. Y en abundancia. La palabra Trinidad viene del latín trinitas, y fue usada por primera vez por Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, para describir algo que los creyentes ya leían en las Escrituras, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios. Ahora bien, ¿y la Biblia qué dice? Empecemos desde el principio. Literalmente, desde el principio, Génesis 1, 1, 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya en el primer capítulo de la Biblia aparece el Espíritu de Dios activo en la creación. Pero hay algo más interesante todavía. Mira el versículo 26. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Lo notaste? Dios dice, hagamos. Plural. No, haré. Hagamos. En hebreo, el nombre de Dios más común en este capítulo es Elohim, y esa palabra también está en plural. Imagínate si un amigo te dice, hagamos una pizza, y resulta que está solo. Raro, ¿no? Bueno, Dios no estaba solo. Eso no significa que haya varios dioses. La Biblia es clarísima con esto. Deuteronomio 6:4 dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un solo Dios. Pero con una naturaleza tan rica, tan profunda, que existe en tres personas. Eso es la Trinidad, en su forma más simple. El Padre, ¿quién es y qué dice la Biblia? Hablemos del Padre. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, empezó con algo radical para la época. Dijo, Mateo 6:9, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llamar a Dios, Padre, no era algo común en el judaísmo del primer siglo. Era una declaración de intimidad, de relación. Jesús estaba diciendo, Dios no es solo un juez en un trono lejano. Es un Padre. ¿Qué sabemos del Padre desde la Biblia? El Padre es eterno y omnipotente. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No tuvo principio. No tendrá fin. Existe fuera del tiempo. Lo cual, honestamente, ya es suficiente para que el cerebro humano empiece a hacer cortocircuito. Mi cerebro cuando intenta imaginar la eternidad, funciona bien por 3 segundos y luego se reinicia solo. El Padre es amor. 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que Dios practica amor. Dice que Dios es amor. Es parte de su naturaleza más íntima. El Padre cuida a sus hijos. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta es una de mis favoritas. Si Dios cuida hasta a los gorriones, que no tienen agenda, no tienen preocupaciones, y se olvidan de dónde guardaron la semilla. Los gorriones son básicamente la criatura más despistada de la creación, y aún así Dios los alimenta. Cuanto más va a cuidarte a vos. El Padre es justo. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La justicia de Dios no es fría ni arbitraria. Es la justicia de un Padre que ama profundamente y que,
precisamente porque ama, no puede dejar el mal sin consecuencias. Ahora bien, si el Padre es Dios, ¿qué pasa con Jesús? ¿Cómo encaja? Eso es lo que vemos a continuación. El Hijo, Jesús, eterno y divino. Esta es, quizás, la parte más fascinante de toda la Trinidad. Porque Jesús es, al mismo tiempo, la persona más documentada de la historia antigua y el misterio más profundo que el ser humano haya contemplado. Era completamente humano. Nació bebé. Aprendió a caminar. Tuvo hambre. Se cansó. Lloró. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, dice simplemente, Jesús lloró. Y en esas dos palabras hay más teología de lo que parece. Pero también era completamente Dios. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, en su introducción. Juan no empieza con el nacimiento de Jesús en Belén. Empieza mucho antes. Juan 1:1-3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El Verbo, en griego logos, es Jesús. Y Juan dice tres cosas que hay que leer despacio. Primero, en el principio era. No, fue creado. Él era. Existía antes del principio. Segundo, era con Dios. Estaba en comunión con el Padre. Tercero, era Dios. No un Dios menor. No un ángel elevado. Era Dios. Juan, el discípulo más joven de Jesús, escribió esto en sus últimos años de vida. Me imagino que tardó mucho tiempo en encontrar las palabras exactas. Y entiendo perfectamente por qué. ¿Y Jesús mismo qué decía de sí mismo? Porque esto es importante. No estamos hablando solo de lo que dijeron otros sobre él. Mira Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. En hebreo, Yahvé. El nombre de Dios que Dios mismo reveló a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Los fariseos que lo escucharon entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, por eso quisieron apedrearlo. O mira este otro pasaje, cuando Tomás, después de ver al Jesús resucitado, cae de rodillas y dice, Juan 20:28, Señor mío, y Dios mío. Y Jesús no lo corrigió. No dijo, no exageres, solo soy el Hijo. Lo aceptó, porque era verdad. Eso es la encarnación. Dios haciéndose hombre. Sin dejar de ser Dios. Es como si el autor de una novela decidiera entrar al libro y vivir la historia desde adentro. Impensable. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Jesús. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Llegamos a la tercera persona de la Trinidad, y también la más malentendida. El Espíritu Santo. Muchas personas lo imaginan como una especie de energía cósmica divina, algo así como la fuerza de Star Wars pero versión cristiana. Que quede claro, el Espíritu Santo no tiene un lado oscuro y no necesitas un sable de luz para relacionarte con él. Aunque eso sería innegablemente épico. La Biblia es muy clara, el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. ¿Cómo lo sabemos? Porque hace cosas que solo las personas hacen. El Espíritu Santo enseña. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una fuerza no enseña. Una corriente eléctrica no recuerda. Una persona sí. El Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Eso es profundamente personal. El Espíritu te guía cuando ni siquiera sabes cómo orar o qué pedir. El Espíritu Santo puede entristecerse. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una fuerza no se entristece. El agua no se pone triste si la tirás. El viento no se ofende si cerrás la ventana. Pero el Espíritu Santo sí puede entristecerse. Porque es una persona. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Actúa según su voluntad. No es una herramienta que el humano maneja. Es Dios actuando en la vida de las personas. Y además, el Espíritu Santo es presentado como Dios en la Biblia. Cuando Ananías mintió sobre el precio de su terreno, Pedro le dijo, Hechos 5:3 y 4, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es igual que mentirle a Dios. La ecuación es directa. Los tres juntos, evidencias bíblicas de la unidad.
Ahora que conocemos a cada uno por separado, miremos los momentos en que la Biblia los muestra juntos. Y el más claro de todos es el bautismo de Jesús. Mateo 3:16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En un solo momento, Jesús en el agua, el Hijo, el Espíritu descendiendo como paloma, el Padre hablando desde el cielo. Las tres personas, distintas, actuando juntas. Si alguien necesita una escena que resuma la Trinidad en menos de 2 versículos, esta es. Y después, antes de ascender al cielo, Jesús le da a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nota algo, en el nombre, singular. No, en los nombres. Un solo nombre. Una sola esencia divina. Pero mencionando 3 personas. También Pablo, al cerrar su segunda carta a los Corintios, usa una fórmula que tal vez hayas escuchado. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 3 personas, 3 atributos distintos, un solo deseo, estar con la humanidad. ¿3 dioses o uno? Alguien podría preguntar, ¿no es esto politeísmo? No. Y la diferencia es importante. El politeísmo es la creencia en múltiples dioses independientes, con voluntades separadas, muchas veces en conflicto. La Trinidad dice exactamente lo contrario. Hay un solo Dios, con una sola voluntad, que existe en 3 personas en perfecta unidad y amor eterno. Los 3 forman una unidad divina, no 3 dioses distintos. Y esa unidad es el modelo del amor que Dios llama a los seres humanos a vivir entre sí. Por último, hagamos una última pregunta. ¿Entendemos completamente la Trinidad? No. Y eso está bien. Hay un límite natural en la mente humana cuando intenta abarcar la naturaleza de un Dios eterno. Y ese límite no es una falla del diseño, es parte del diseño. Isaías 55, 8-9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero lo que sí podemos entender es esto, el Dios que revelan las Escrituras no es un ser frío, solitario y distante. Es un Dios que, en su naturaleza más íntima, vive en relación, en comunidad, en amor. El Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. El Hijo amó tanto a la humanidad que se encarnó, vivió entre nosotros, y murió por nosotros. El Espíritu Santo amó tanto a la Iglesia que permanece, guía, consuela y transforma. Eso no es una teología abstracta. Eso es una invitación. Y sí, entiendo que la Trinidad suena a algo que uno aprende en un examen bíblico y olvida en 40 minutos. Pero yo les propongo que la próxima vez que oren, lo piensen así, están hablando con el Padre, acompañados por el Hijo, guiados por el Espíritu. Los 3 juntos, esperando escucharlos. Si este video te ayudó a entender mejor a Dios, aunque sea un poco, ya cumplió su propósito. Compartilo con alguien que también tenga preguntas. Porque las preguntas honestas siempre merecen respuestas honestas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.